Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Ante todo, muy buenos días. Quien les saluda, especialista de Sanidad Agraria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA Junín. Estamos programando esta charla virtual sobre el control biológico de plagas. Espero que se me escuche bien, no sé si me pueden confirmar por interno. Si se me escucha bien, ¿está bien? Ok, ya me acaban de confirmar. El tema que nos reúne hoy día es el control biológico de plagas agrícolas, que es un tema muy amplio. Y antes de empezar con ello, quisiera hacer algunos alcances previos para no entrar quizás en algunas confusiones, ¿no? Nicolás es una rama, una rama de la, podríamos decir, de la agronomía, que conlleva la intervención de muchos actores, ¿no? Y como estas capacitaciones, tenemos un público totalmente heterogéneo. Tenemos profesional, universitarios, estudiantes, técnicos agropecuarios, tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es una introducción, una introducción desde lo más básico hasta ejemplos prácticos que se están dando o que se han dado y se siguen dando en la agricultura a nivel nacional y sobre todo en esta parte de la región, ¿no? Eh, para iniciar, tenemos dos partes, la vamos a dividir en dos partes la exposición y empezamos. Primero una breve introducción histórica, chao, ya saben, pero esto lo vamos a pasar rápidamente. Todo inicia con la Revolución Verde, que es un paquete tecnológico con los plaguicidas químicos de uso agrícola, ¿no? Que te solucionaban todo en esas épocas ante el ataque inminente de una plaga agrícola. En la década de 1950 se presentó una plaga en los bosques de coníferas en los Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza por primera vez el DDT para su control, muy conocido plaguicida químico de esos años. En 1952 se detuvo la fabricación del DDT porque se observa consecuencias de contaminaciones graves, ¿no? Lo mismo que fue replicado en este libro de Primavera Silenciosa en 1962, que habla sobre la recopilación de la contaminación, del mal uso y exceso de estos plaguicidas que iniciaron toda la Revolución Verde, ¿no? Entonces ahí se nos habla sobre la contaminación de torrentes de agua, animales, toda la dinámica de la población de ya sea insectos, animales superiores como aves, peces, el suelo, etcétera. Asimismo, se inicia la evaluación de varios plaguicidas, donde se reporta 41 plaguicidas evaluados, 14 se encontraron en el agua subterráneas. Como les decía, estos plaguicidas iniciales de la Revolución Verde contaminaban hasta los torrentes de agua, ¿no? Y en estudios posteriores se determinaron que producían incluso enfermedades cancerígenas, ¿no? En Perú, el incremento de las plagas en algodón, que era uno de los principales cultivos de nuestro país, por primera vez, y el control biológico. Es allí donde se inicia en 1904 los trabajos exitosos del doctor Charles para el control de las plagas en algodón. En 1927 se efectúan trabajos exitosos del control biológico. A partir de 1929, el doctor White continúa esta labor efectuando numerosos trabajos de control biológico clásico en esa época con los principales cultivos que teníamos para entonces. En el año de 1960, Bengolea y Salazar crean el Centro de Investigación y Crianza de Insectos Útiles, que funciona en lo que era el Ministerio de Agricultura hasta 1979, el famoso CICIU, que pertenecía entre 1979 a 1994 al Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, época en la que se efectuaron importantes trabajos de investigación y se crea la Coordinadora Nacional de Control Biológico como un ente exclusivo a la investigación del control biológico aplicado en el Perú. Finalmente, en 1995 es transferido esta unidad
al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, creándose el hasta hoy viene a ser la Subdirección de Control Biológico que pertenece al área de sanidad vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Bueno, eso fue un poco la introducción sobre la breve reseña histórica de cómo se desarrolló. Pero ahora nos metemos en el tema de lleno. Antes de empezar, quiero hacer la salvedad de un concepto que siempre, no tanto es confuso, sino es específico y especializado, ¿no? El concepto de plaga para un entomólogo, para un fitopatólogo, un nematólogo, un virólogo, va a cambiar de una u otra manera, ¿no? No en grandes rasgos, pero son muy específicos en el nivel académico y de investigación aplicada. Pero el concepto, según la Organización Mundial para la Agricultura, la FAO, viene a ser que una plaga es cualquier especie, raza, biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Entonces, si hablamos de plagas, nos tenemos que ceñir a este concepto y asimismo una plaga agrícola es la que nos ocasiona pérdidas económicas en un cultivo, ¿correcto? Entonces, vamos aterrizando en qué es este concepto para separar los grupos de los controladores biológicos. Entonces, dentro de esta conceptualización, que es una normativa a nivel internacional en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, donde participan todos los países que están inscritos en la FAO, podemos ver varios grupos de plagas agrícolas. Pueden ser insectos, pueden ser arácnidos, pueden ser nemátodos, pueden ser moluscos, pueden ser roedores, pueden ser aves. Dentro de ellos he mencionado varios animales superiores. Obviamente no todos, ¿no? Claro, dentro de los insectos hay un grupo de insectos. Obviamente insectos plaga y también hay insectos benéficos. Ahorita lo vamos a ver. Igual en los arácnidos, etcétera. Entonces, pueden ser ese grupo como también los fitopatógenos, ¿no? Que pueden ser hongos, virus, bacterias, fitoplasmas, viroides, todos los microorganismos fitopatógenos que ocasionan desórdenes fisiológicos en las plantas cultivadas, ¿no? Entonces, asimismo también se considera dentro de este grupo como una plaga a las malezas, que son plantas superiores que entran en competencia con las plantas cultivadas dentro de un predio y que obviamente nos ocasionan pérdidas económicas, tanto en el rendimiento como en la calidad, ¿no? Porque hay muchas razones y son muy extensas para explicarlas, pero he tratado de resumir lo principal. Por ejemplo, la cadena trófica quebrada, rompemos el equilibrio entre cualquier equilibrio en cualquier ecosistema de animales superiores, donde, por ejemplo, la disminución, si hablamos a grosso modo, no sé, supongamos, imaginémonos las sabanas del África, ¿no? Donde el león es el principal predador de, no sé, de cebras o alces, ¿no? Entonces, si se ocasiona ese desequilibrio, se rompe esa cadena trófica. Desequilibrio dinámico, exceso de alimento, obviamente la agricultura moderna nos ha enseñado por necesidad a producir más para alimentar más personas usando los mismos recursos o maximizando el uso de recursos, ¿no? Entonces tenemos que el exceso de alimento, de monocultivos sobre todo, ha hecho que las plagas agrícolas se incrementen al ver que tienen una homogeneidad de una sola especie y que es de su agrado, entonces el nivel de las plagas agrícolas se va a incrementar. Condiciones favorables para su reproducción, condiciones favorables para su crecimiento, desprotección de los enemigos naturales, muerte de enemigos naturales, todo esto se basa también en un cambio en un concepto del cambio climático, ¿no? Que aunado a las condiciones de alimentación de las plagas, van a hacer que éstas se reproduzcan más, ¿no? Ahora sí entramos de lleno a lo que es el control biológico. ¿Qué es el control biológico? El control biológico es la utilización de organismos vivos o de sus productos para impedir o reducir las pérdidas o daños ocasionados por los organismos nocivos. Cuando decimos impedir o reducir, es bajar el nivel de daño económico. Quizás no tanto eliminar a una plaga agrícola, porque no va a ser posible, porque
No estamos hablando de un control químico, que quizás es de golpe, de shock, y que podría arrasar hasta cierto modo mayor cantidad de enemigos, de plagas agrícolas. Entonces, lo que intentamos nosotros implementar con el control biológico es la reducción, impedirla, el incremento, bajar el nivel de daño económico de las plagas agrícolas. Con el control biológico de plagas se aprovechan los enemigos naturales para impedir el desequilibrio ecológico debido a las prácticas agrícolas que emplean la lucha química. Importancia del control biológico. ¿Cuál es la importancia del control biológico de plagas? Acá he enumerado un resumen de las principales o los principales beneficios que nos da el control biológico. Por ejemplo, la especificidad biológicos son prácticamente específicos, hay diferentes casos. El control biológico va a actuar específicamente para una plaga, no va a abarcar otro grupo de quizás de otros insectos benéficos o microorganismos benéficos. Hay especificidad. Mantiene en niveles bajos la plaga. Una vez que se establece el control biológico en un predio, este va a actuar porque se va a establecer si se va a reproducir de por sí, si tiene las condiciones, y va a mantener a la población de las plagas agrícolas en un nivel que no nos cause daño económico. Son métodos más económicos, bueno, esto también es relativo, pero en cierto modo lo son, porque si se establece el control biológico, vamos a reducir el número de aplicaciones de plaguicidas químicos, y por ende se va a reducir quizás el número de jornales y también otros costos que acarrea ello. No contamina. Bueno, el control biológico, al ser específico, no tiene un carácter residual como un plaguicida químico de uso agrícola. Por ende, no va a contaminar ni el suelo, ni el aire, ni torrentes de agua, ni a otras especies, ni al producto que tenemos cosechado al final. No destruye la fauna benéfica, no causa resistencia, obviamente no va a causar resistencia porque tiene especificidad, no causa resurgencia de la plaga, que quiere decir que no va a hacer que la plaga tenga la capacidad de nuevamente volver a multiplicarse en cantidades excesivas, salvo que se haya hecho un mal uso, ¿no? Entonces eso también hay que verlo bien. No causa erupción de plagas secundarias. Cuando usamos el control biológico, obviamente, vamos a tener alimentos inocuos. ¿Qué quiere decir eso? Alimentos consumirlos no nos causen daño, ya, a diferencia del mal uso, porque el mal uso de los plaguicidas químicos es lo que causa los residuos tóxicos en ciertos alimentos, ¿no? El mal uso, o el excesivo uso, el mal uso, mala dosificación, etcétera, ¿no? Pero en este caso, en el caso del control biológico, no vamos a tener ese problema, ¿no? Compatible con el MIP, obviamente, naturalmente, el control biológico es parte del manejo integrado de plagas. Y acá sí me voy a detener porque quería hacer esa salvedad, puesto que el manejo integrado de plagas es una serie de controles que nos lleva a disminuir y mantener a una plaga agrícola en niveles que no cause daño. Pero si solo vamos a usar el control biológico, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que evaluar previamente el campo donde estamos. Es ahí donde radica la importancia de la evaluación de plagas, para aplicar el manejo integrado de plagas y después irnos por la tendencia ya ecológica o biológica, dependiendo de la naturaleza del campo, ¿no? Y dentro del manejo integrado de plagas tenemos pues el control cultural, el control etológico, el control biológico, que es parte del mismo manejo integrado de plagas, ¿no? Por eso se dice que es compatible.
Búsqueda a su hospedero o presa. Bueno, eso también está relacionado con la especificidad. No contamina el ambiente, también ya lo dije. El ambiente como un término general de suelo, aire y agua. No daña la salud de las personas. Obviamente el control biológico no daña la salud de las personas que lo están manipulando. Pero esto sí tenemos que aclarar que por más que sea un plaguicida biológico o un controlador biológico, siempre tenemos que usar todos los componentes y los elementos de bioseguridad. Eso es de hecho por norma, ¿no? Por inocuidad, por la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Claro que no va a ocasionarte una intoxicación ni leve, ni moderada, ni aguda, como un plaguicida químico mal usado, ¿no? Pero sí podría ocasionar ciertas alergias en alguna persona que no supiéramos. Entonces, el equipo de protección personal, el EPP, es obligatorio en cualquier aplicación de cualquier controlador, ya sea químico biológico, a un campo agrícola, ¿no? El EPP, que ya todos sabemos, que es el equipo de protección personal, consiste en el overol, guantes, delantal, botas, mascarilla, respirador, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos dejar de señalar eso. Se gradúa con la población de la plaga. Claro, un controlador biológico va a estar en proporción, en una relación directamente proporcional a la cantidad de la plaga. Porque si existe la plaga, está el controlador biológico. Y si no está, o, o la población disminuye, también disminuye la población de los controladores biológicos. Es una relación de equilibrio. Equilibrio en los ecosistemas, bueno, eso ya lo dijimos. La plaga no desarrolla resistencia a sus enemigos naturales, también ya lo dijimos. Hasta ahí, las personas que quieren les correspondientes y después vamos a responder cada una de las preguntas, ¿ya? A ver, perdón, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva donde ya nos introducimos de lleno a las formas de control biológico. ¿Cuáles son las formas o los grupos de controladores biológicos? Y tenemos 5 grupos bien marcados, que son los predadores, los parasitoides, patógenos y los entomonematodos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tocar grupo por grupo. Empezamos por los predadores. ¿Qué hacen los predadores? Hacen una predación. ¿Y qué es? La predación es la represión de las poblaciones plaga por muerte súbita y sirve de alimento a la especie predadora. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos en las imágenes, hay un predador que se va a alimentar. Eso lo vemos a cada rato en la naturaleza. Como un ejemplo les hablaba de los animales superiores, ¿no? Ya sean carnívoros, ¿no? Como los felinos, aves de rapiña, ¿no? Entonces, la predación siempre ha estado presente en la naturaleza. Y no solo a nivel de animales superiores, ¿no? Sino también a nivel de los artrópodos. Estoy hablando de insectos, arácnidos, artrópodos, que es todo un grupo grande que a veces no los tomamos en cuenta, ¿sabes? Porque quizás conocemos los insectos nomás, pero se ve y existe en la naturaleza. A veces no nos damos cuenta los agricultores, a veces no somos tan minuciosos de verlo, quizás ya ni hay también en algunos sitios donde hay mucho exceso de plaguicidas, pero en la naturaleza existe este fenómeno de la predación. Son organismos benéficos que se alimentan de varios individuos plaga
son predadores diversos grupos de insectos, arañas, reptiles, aves. Si nos vamos a un concepto más amplio, como les decía, claro, serían animales superiores también como predadores, ¿no? Podríamos ahí en ese grupo también considerar, pues, en el campo, en el campo agrícola, en la chacra, conocemos los agricultores y conocen a los predadores grandes, ¿no? Pequeñas lagartijas, algunos sapos que se alimentan. Pero esto va también a nivel de los artrópodos. ¿Cuáles son las características de la predación? La selectividad. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos clasificarlo que un predador, de acuerdo a la selectividad, puede producirse la monofagia cuando se alimenta de una sola especie, la estenofagia cuando el predador se alimenta de un número restringido de especies, la oligofagia cuando el predador se alimenta de un número moderado de especies y la polifagia cuando el depredador se alimenta de una gran variedad de especies. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la polifagia, muy conocida, Hippodamia convergens, muy conocida, famosa mariquita o vaquita que le dicen. La mosca sírfida también. La oligofagia, por ejemplo, Chrysoperla externa, que ya los voy a presentar más adelante. Asimismo, que son unos más conocidos, pero lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Y acá tengo algunos ejemplos de la predación, ¿ya? Lo que vemos acá a continuación es externa, es este insecto, acá está en su forma adulta, que este insecto depreda, se alimenta de especies de áfidos, de los pulgones, ¿ya? Los pulgones son muy conocidos, los pulgones son insectos plaga. Polífagos, pulgones encontramos en diferentes cultivos. Lo encontramos en lechuga, lo encontramos en acelga, en todas las hortalizas en general, ¿no? En habas, lo encontramos a los áfidos o los pulgones, lo encontramos en arveja, lo encontramos en cítricos, naranja, mandarina, lo encontramos en la quinoa, lo encontramos en la alcachofa, en la papa, etcétera. Los áfidos o los pulgones son una plaga polífaga cuya importancia principal es que pueden transmitir virus a muchas especies de plantas cultivadas y nos ocasionan pérdidas económicas porque generalmente los virus no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en el cultivo de naranja, por ejemplo, ¿no? Los áfidos te transmiten el virus de la tristeza a los cítricos, que es fuerte esa enfermedad, ese virus, ¿no? No hay cura para ese virus y es catastrófica las pérdidas. Entonces, un buen controlador, un buen depredador, un predator de estos áfidos y los pulgones es Chrysoperla externa. Acá lo vemos a Chrysoperla, me dirán acá, pero ¿quién es este de acá? No, es también Chrysoperla, pero está en su estado larval. Como podemos apreciar ahí, se está alimentando de un pulgón, ¿no? Acá lo podemos ver mejor, ¿no? Acá tiene varias presas, él se lo come, ¿no? Es su forma de alimentarse. Y lo que vemos acá, por ejemplo, lo que vemos acá son los huevos que pone Chrysoperla externa sobre la superficie de los foliolos, de las hojas de muchas plantas cultivadas, ¿no? Ya sean frutales o, sobre todo en frutales yo he visto, ¿no? En esta forma especial que parece, acá lo estoy indicando, que parece un palito de fósforo, ¿no? Ni tanto, es delgadito, con una bolita acá encima, ¿no? Esa es su forma de ovipositar de la hembra, que deposita estos huevitos, varios vas a encontrar, si lo encuentras en campo, por ejemplo, nosotros hemos encontrado en palto, en cítricos, lo ponen varios de estos puntitos, ¿no? En varios grupos de 5 o 10 años. Entonces, si ven esto, no hay que eliminarlo, por favor, ¿ya? Aplicaciones que hemos hecho acá les hablo desde la región Junín,
que tenemos parte de sierra y parte de trópico, trópico alto. Jauja, Huancayo, Chupaca. Hemos hecho liberaciones de crisoperla externa para el control de pulgones en cítricos, quinoa y hortalizas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de la predación con Nobius cardinalis para el control de la cochinilla de los cítricos, ¿no? Acá podemos ver también se alimenta la cochinilla de los cítricos para que podamos ver que sí existe el control biológico de la predación a este nivel. Podicus nigrispinus para el control de Spodoptera frugiperna. Como pueden ver acá, Podicus chinchaí, que tiene su aparato alimenticio bucal que inyecta y absorbe lepidópteros, ¿no? Sobre todo del gusano cogollero del maíz, ¿no? Entonces, no solo del gusano cogollero maíz, se alimenta de muchas larvas de lepidópteros. Ya como pueden observar acá, Podicus inserta su estilete, inyecta y empieza a absorber. A ver, continuando. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, muy conocido, Orius insidiosus, predador de larvas de lepidópteros. También él depreda larvas de lepidópteros a través de su aparato bucal, como podemos ver acá. Inyecta, inserta y empieza a absorber todos los fluidos de la larva del lepidóptero, ¿no? Hipodamia convergens, muy conocido por todos los agricultores, ¿no? Lo podemos encontrar en diversos cultivos, ¿no? Controlando poblaciones de áfidos en diferentes cultivos. Acá podemos ver cómo se está alimentando de un áfido. Acá podemos ver cómo oviposita sus huevos, hipodamia. Ahora, lo que hemos visto, todas las imágenes que les he mostrado, hemos visto predator de insecto a insecto, insecto benéfico a insecto plaga, pero no es, como les decía, no es solo característica de los insectos. Por ejemplo, acá tenemos a un ácaro predator de la arañita roja, ¿ya? Acá tenemos un ácaro predator de la arañita roja, Euseius, que es un buen predator de la arañita roja, que es Pannonychus citri, ¿ya? La arañita roja es una plaga agrícola, es un ácaro que está presente en muchos cultivos, la arañita roja, ¿no? Lo tenemos en palto, lo tenemos en cítricos, lo tenemos en hortalizas, lo tenemos en alcachofa, es un polífago esta arañita roja, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha visto en el Valle del Mantaro, por ejemplo, que está atacando a plantas de frambuesa, plantas de fresas, problema la arañita roja, ¿no? Entonces, hasta ahí terminamos el primer grupo, que es los predadores. Supongo que algunos asistentes ya están formulando sus preguntas por los canales respectivos que lo vamos a leer al final, ¿ya? Y vamos a tratar de responder a sus dudas. Pasamos con el siguiente grupo de controladores biológicos, y estos sí son un poco más específicos, más especializados, por decirlo así, son los parasitoides. ¿Quiénes son los parasitoides? Los parasitoides son organismos benéficos que desarrollan toda su etapa juvenil en un hospedador. Los adultos se alimentan del néctar o fluido del cuerpo de la plaga, generalmente son del orden Hymenoptera, avispas o dípteras moscas. ¿Qué quiere decir? Que los parasitoides son organismos que buscan un hospedero, buscan un huésped. ¿Quién es este huésped? Puede ser una larva,
como acá podemos observar, acá estoy apuntando, pues una larva de un lepidóptero, por ejemplo, un lepidóptero que es una plaga agrícola, puede ser hierro el maíz, Spodoptera, Heliotis. Entonces buscan un hospedero, el parasitoide busca un hospedero, puede ser un huevo acá, como por ejemplo vemos acá, busca un hospedero para completar su desarrollo, para completar su vida, completar su reproducción, ¿ya? ¿Qué son los parasitoides? Son insectos cuyo desarrollo tiene lugar en el cuerpo de un insecto huésped, como les decía. O sea, viene el parasitoide, busca un insecto huésped, que en este caso es una plaga agrícola, y lo va a parasitar, ya sea por dentro, que le va a introducir, acá por ejemplo estos adultos le están introduciendo el huevo de este parasitoide dentro del huevo de esta plaga, o le puede poner encima, hay muchas formas, ¿ya? Pero la cosa es que oviposita, deposita, pone, se aloja en este huésped para continuar su generación, ¿ya? Ocasionando, obviamente, cuando ellos ponen el huevito, ya sea en la larva, ya sea en el huevo del insecto plaga, ese huevito va a eclosionar, va a emerger y se va a alimentar de ese huésped, ocasionándole la muerte, ¿ya? ¿Quiénes son más estas especies? Lo dijimos acá. Las avispas que conocemos, que es un grupo, una orden grande, que se llama Hymenoptera, y las moscas, que es otra orden grande, que son de las dípteras. ¿Qué diferencia hay entre parasitoide y un parásito? A veces me hacían esa pregunta siempre. El parásito es un organismo que generalmente es mucho más pequeño que el hospedero y por lo general están ahí, pero sin causar la muerte del hospedero. Es un parásito, es un organismo que se mete al interior de otro organismo, pero no le va a causar la muerte. Va a vivir a expensas, más bien. No sé, absorbiendo fluidos, simbiosis, microorganismos, pero no le causa la muerte, es un parásito. Por eso muchas veces hablamos ese término en la vida real, es un parásito, ¿no? Se alimenta, pero no mata a la víctima, solo se alimenta, ¿no? La sangra, por decirlo así, vamos a hablar términos coloquiales. Ese es un parásito, pero el parasitoide sí, lo va a matar al hospedero, porque necesita alimentarse y continuar su generación. Ya no sé si me dejo entender, si hay dudas. Bueno, la diferencia de estas capacitaciones es que no se puede interactuar al mismo tiempo, ¿no? Por efectos del internet, hay ecos, etcétera. Pero vayan haciendo sus preguntas en los canales correspondientes y las vamos a leer al final, ¿no? A ver, seguimos. Acá un poquito, que es un poco de mucha letra, pero lo vas a lo más simple y no tan soso ni tan cansado. Tipos de parasitoide, según su localización respecto al huésped. Tipos de parasitoide, o sea, tipos de este insecto benéfico que va y pone su huevito. Según dónde le pone el huevito, por decirlo así, según su localización. ¿Dónde va a poner? Endoparasitoide. La larva del parasitoide se alimenta y se desarrolla en el interior del cuerpo del huésped. O sea, le pone el huevito dentro de la larva, supongamos, dentro de la larva. Y dentro de esa larva se va a alimentar, ¿ya? En el interior del cuerpo. Ectoparasitoide. La larva del parasitoide se alimenta externamente del huésped, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver eso, ¿no? Hay retrocesión una diapositiva. Acá, ¿no? Entonces, la larva del parasitoide se alimenta externamente, pero al final lo mata de todas maneras. Mesoparasitoide. La larva del parasitoide se alimenta y desarrolla dentro y fuera. O sea, tiene la capacidad para poner los huevos dentro y fuera y hace las dos actividades. Según el número de parasitoides por huésped. Solitario, un solo parasitoide se alimenta de un solo huésped. Gregario, varios parasitoides, en ocasiones centenares, se alimentan de un solo huésped, pudiendo desarrollarse en su totalidad.
Solitario cuando una sola especie o un solo parasitoide se alimenta de un solo huésped. Pero gregario es cuando varios, muchos de estos, de diferentes especies, van a un huésped, a un insecto plaga, y lo parasitan. Según el estudio, en el actual atacan al huésped, ya. Según el estadio en el cual se ataca al huésped. O sea, ¿en qué estadio está el huésped? Como les he hecho ejemplos, como acá anterior, acá están parasitando un huevo, acá están parasitando una larva, acá hay una larva recontra parasitada que ya está en la fase final, acá ya es una pupa que ha eclosionado porque el parasitoide se siguió reproduciendo y alimentando y eclosionó, terminó de matarlo, ¿no? Según al estadio o según al estado de la plaga huésped o del insecto, el insecto plaga, puede ser en huevos, parasitoides de huevos, parasitoides de larvas, parasitoides que desarrollan en pupas, parasitoides que desarrollan en ninfas, en estados inmaduros de los insectos que no tienen metamorfosis completa, en adultos, parasitoides que se desarrollan en fase de adultos, o sea, cuando ya el insecto es totalmente adulto, ya no está en larva, no está en huevo, ni en pupa. Entonces, estos son los tipos según el estadio. Ejemplos de parasitoides. Una especie o las especies de este género de parasitoides, el rey por excelencia va a ser Trichograma, ¿ya? Bueno, se pronuncia tricograma, ¿no? Tricograma, pero se escribe Trichograma. Entonces, Trichograma es para, como les decía, hay muchas especies de Trichograma que cumplen la función de parasitismo. Acá, por ejemplo, podemos ver que parasitan huevos de lepidópteros, y acá tenemos un cuadro resumen para ver cómo las diferentes especies de Trichograma, que es una avispita pequeña, que son estos pequeñísimos, pueden parasitar a estas diferentes plagas de estos diferentes cultivos. Diatrea saxaralis, Heliotis en maíz, ¿no? Sidia pomonella, manzano, Tuta absoluta en tomate, Torimaea operculeia en papa, la polilla de la papa, Heliotis en espárrago, Heliotis virensis en algodón, etc. Ya, todo esto se va a coordinar para dejar todas las diapositivas acá con la organización, con los compañeros de línea, así que no vayan a estar perdiendo el tiempo en tomar pantallazos, anotar, ¿no? Más bien vamos a seguir adelante explicando. Bueno, este es un cuadro resumen de las muchas especies de plagas que parasita Trichograma, pero no es el único, hay otras especies. Metaficus. Metaficus, por ejemplo, fue introducida en el año de 1961 acá al Perú, procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, para el control de Saisetia coffea en el olivo, en el cultivo del olivo, la aceituna. Se calcula que su beneficio económico supera $1 millón por campaña en esas épocas. Ay, a ver, no me estoy adelantando. Aphytis rosseni fue introducida, ya que les decía, Aphytis rosseni fue introducida el año de 1971 desde el África para el control de Selenaspidus articulatus en cítricos. Se calcula que su beneficio es una creza, como pueden ver abajo. Este es el parasitoide, este es el famoso Aphytis. Se calcula que su beneficio económico superó los $8 millones por campaña. Acá tenemos otro muy conocido, una de las estrellas del parasitismo, Aphidius, introducido el año de 1973, procedente de Chile para el control del pulgón en alfalfa, Acetosifon pisum.
El beneficio económico se calcula que supera los 4 millones de dólares por campaña. Acá hay otro ejemplo muy conocido, como es este parasitoide, el que está arriba por si acaso, la avispita, Ageniastis citricola, introducido el año de 1997, procedente de Estados Unidos de Norteamérica, para el control de este insectito, que es muy terrible en algunas épocas en el cultivo de cítricos a nivel nacional, sobre todo acá en selva central, ¿no? Que es Philognistis citrella, el famoso minador de la hoja de los cítricos, ya sea naranja, tangerina, tangelo, mandarina, ¿no? El mina los cítricos en estado larval. El beneficio económico que se calcula supera los 13 millones de dólares por campaña. También tenemos a Psilaefagus pilosus, introducido el año 2000, procedente de Estados Unidos para el control del famoso psílido del eucalipto. ¿Ya? Este psílido, bueno, este es el parasitoide, Psilaefagus, y este es el famoso psílido. ¿Ya? El beneficio económico supera el $1.000.000 por campaña. También existen parasitoides, por ejemplo, de la broca del cafeto, que es una plaga clave en el cultivo del cafeto en todas las zonas de trópico, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, ¿no? La broca del café, la famosa broca del café, que lo vemos acá abajo, es la broca del café. ¿Y quiénes eran sus parasitoides? Esta es la larva de la broca y acá le está parasitando. Cefalonomia. Bueno, habían 3 parasitoides que se trajeron, ¿no? Porque Cefalonomia es el más efectivo, pone sus huevos sobre las larvas y pupas de la broca. La larva del parasitoide mata a su hospedero en 18 días. Este es el que resultaba mejor, Cefalonomia. También tenemos, por ejemplo, otro caso, que es muy emblemático, que pasó acá, que pasó en el Valle del Mantaro, en la región Junín. Este parasitoide, Lysiflebus, para el control del pulgón de la retama. Acá podemos ver el ataque del pulmón de la retama en grados de infestación realmente terribles, ¿no? Terribles, ¿no? Casi se extinguió la retama en el Valle del Mantaro, en la región Junín, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba este parasitoide? Lysiflebus. Y el pulgón era Apis citizorum. Bueno, esos fueron los ejemplos de los 2 primeros grupos que hemos visto. Hemos hablado de la predación de los predadores y del parasitismo de los parasitoides. Así como resumen, les podría decir entonces cómo vamos. Predadores, insectos benéficos, especies benéficas contra insectos plaga o especies plaga, ¿no? Sobre todo artrópodos, sobre todo insectos, ¿no? Pero también hay ácaros y animales superiores. Nos vamos al otro lado, están los parasitoides, que son más específicos, que son insectos parasitoides, ahí sí son insectos, no hay otro grupo de arpas y especies de mosca, dípteros, insectos plaga, ¿ya? Entonces, hasta ahí la primera parte. Espero que estén formulando sus preguntas a través de los canales correspondientes, que lo vamos a leer al final, como les repito, y me dan un minuto para pasar a la segunda parte de las diapositivas.
ver. Y ahora sí creo que sí. Estamos compartiendo la pantalla. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí, espero que se vea la pantalla completa. Ya hemos tocado los dos primeros grandes grupos del control biológico. Ahora vamos a hablar de los microorganismos antagonistas, ¿ya? Lo he puesto así, microorganismos antagonistas, porque son varias especies. Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de estos microorganismos antagonistas? El antagonismo microbiano se define como la capacidad de un microorganismo para inhibir el desarrollo de otro microorganismo de su comunidad. ¿Qué quiere decir eso? El antagonismo viene a ser el impedimento de una especie, el impedimento que causa una especie sobre la otra para que se desarrolle con normalidad. Lo inhibe, lo retiene, lo detiene, es más, al final lo coloniza, ¿ya? De su comunidad, o sea, de su medio. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si hablamos de un órgano especial de la planta, de la raíz, podríamos decir de la rizósfera, ¿no? Que es la porción de suelo que rodea las raíces, tanto principales como secundarias, ¿no? Entonces, coloniza, ¿no? Inhibe. El microorganismo antagonista tiene la capacidad de ejercer un efecto de control biológico sobre los diferentes patógenos de interés y se han empleado para controlar diversas enfermedades en frutos y vegetales. ¿Qué quiere decir? Estos microorganismos benéficos se enfrentan a los microorganismos fitopatógenos y en este enfrentamiento los benéficos inhiben su desarrollo del otro. ¿Correcto? Los microorganismos más usados en la agricultura, los microorganismos de estas características más usados en la agricultura son hongos y bacterias. Hongos antagonistas. Existe una diversidad de hongos de acción antagonista, de los más representativos del género son Trichoderma y Gliocladium, pero el más conocido y el más usado, por lo menos en varias regiones del país, es el tricoderma. Y el tricoderma podemos encontrarlo en varias especies. Este honguito benéfico llamado tricoderma puede haber en la especie Harcianum, como podemos ver en esta fotografía microscópica, el virens, Tricoderma virens, Harcianum, y a la derecha podemos observar al Tricoderma viride. Hay más especies, no vayan a pensar que solo son estas tres, son las tres más representativas. Hay muchas más. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estas especies de antagonismo, de estos hongos antagonistas? Por ejemplo, uno de los mecanismos de acción de tricoderma es la competencia. ¿Cómo definimos esto? Es el efecto dañino de un organismo sobre otro por la interferencia en el uso de recursos como sustrato, espacio, nutrientes, fuentes de carbono, nitrógeno y otros. Los antagonistas utilizan más eficientemente los recursos esenciales, dejando a los fitopatógenos menos capaces para desarrollar e infectar a la planta hospedera. La zona colonizada no podrá ser ocupada por ningún otro patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en las imágenes de la izquierda, tricoderma, este es tricoderma, y este es, por ejemplo, un fitopatógeno llamado fusarium. Ya. Como podemos ver, si a ambos lo ponemos en un solo medio, en este caso una sola placa Petri,
vemos cómo Tricoderma ha colonizado todo el espacio, hasta absorber o hasta ocupar todo el aire o espacio que pueda proporcionar en este experimento esta placa Petri. Igual pasa en los ecosistemas naturales, ¿no? Sobre todo en el suelo. Cuando Tricoderma entra en competencia, como nos dice acá el concepto, en competencia con el fitopatógeno, por el espacio, por el sustrato, por los nutrientes. ¿Y quién es más eficiente? El hongo antagonista, el Tricoderma. Y va a llegar a colonizar toda esa parte impidiendo que vuelva a reproducirse el fitopatógeno. Obviamente para eso también se necesitan algunas condiciones. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Siempre me olvido, pienso que estoy interactuando. Es el porcentaje de humedad en el suelo y el porcentaje de materia orgánica en los suelos. Eso lo voy a mencionar después. Otro de los mecanismos de acción de estos hongos, como el Tricoderma, es el micoparasitismo que se da a nivel molecular. Es la característica fundamental de todas las especies de Tricoderma. Los hongos antagonistas son capaces de parasitar micelios de hongos, envuelven el hongo patógeno y penetran en sus células causándoles alteraciones de la pared celular como degradación, retracción de la membrana plasmática, desorganización del citoplasma, inhibición de la germinación de esporas y elongación del tubo germinativo. A ver, ¿qué quiere decir esto de micoparasitismo? Que a nivel celular o microcelular, las estructuras, como podemos ver acá en esta foto con microscopio electrónico, podemos ver acá cómo Tricoderma harzianum se enrolla, lo que apunta a las flechas amarillas TH, Tricoderma harzianum, se enrolla sobre las hifas o las estructuras de este fitopatógeno llamado Phytophthora cinnamoni. Entonces el micoparasitismo tiene la capacidad de penetrar, de causarle alteraciones, como por ejemplo acá, bueno, estas fotos sí son famosas, supongo que alguna vez lo han visto en alguna exposición, en algún trabajo, en alguna clase, perdón. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una micrografía de electrones de una hifa de Rhizoctonia solani. ¿Quién es Rhizoctonia solani? Es un hongo fitopatógeno que causa pudrición radicular, ¿ya? Entonces, esto es una hifa de Rhizoctonia solani para ser más específico, luego de que se haya removido las hifas o las estructuras de Tricoderma. ¿Ven? Miren cómo queda agujereada, ¿no? Porque ha habido micoparasitismo, o sea, se ha introducido la estructura de Tricoderma por dentro, la estructura del fitopatógeno, en este caso Rhizoctonia, ¿no? Incluso acá se puede ver las huellas, ¿no? De cómo ha quedado, y los orificios, cómo ha quedado esta hifa. Acá a la derecha, esta famosa foto del Departamento de Fitopatología de Estados Unidos, si no me equivoco. Es un micoparasitismo de Phytium por parte de una cepa de Tricoderma. Phytium es la estructura grande y Tricoderma es lo que ven por dentro, que está teñido en naranja fosforescente. Ya ha ingresado dentro de la estructura de Phytium. ¿Quién es Phytium? Es otro de los terribles del grupo que ocasionan la pudrición radicular, ¿no? Siempre hay que recordar quiénes son los que ocasionan en mayor cantidad la pudrición radicular. Es un grupito ahí de fitopatógenos, que nunca debemos olvidarlos, ¿no? Rhizoctonia solani, Phytium, Fusarium, Phytophthora, Cylindrocarpum, ¿ya? Otro mecanismo de acción que tiene estos hongos antagonistas es la antibiosis. ¿Y qué es la antibiosis? Podemos definir la antibiosis, que es el proceso en el cual
el producto inhiben directamente o matan a otros organismos. Antibióticos que ejerciendo efecto biocida hacia muchos patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso, tricoderma y otros hongos antagonistas producen sustancias en su desarrollo metabólico. ¿Qué quiere decir el desarrollo metabólico? Es su desarrollo normal, ¿no? Crecimiento, reproducción. En todo su ciclo de vida, ellos generan, expulsan al medio sustancias antibióticas y eso afecta a los hongos fitopatógenos. ¿Ya? Estos antibióticos y o toxinas pueden ser litoxin, viridén, tricodermin, dermadin y otros antibióticos peptídicos y acetaldehídos que inhiben el desarrollo causando la mortalidad del hongo fitopatógeno que se encuentra en el área aplicada o en el área donde está desarrollando no solo tricoderma, sino otros hongos antagonistas. ¿Ya? ¿Qué vemos acá a la izquierda? Crecimiento y esporulación de tricoderma sobre macrofómina faeciolina y el punto de inserción entre ellos. Este es un fitopatógeno, por si acaso, macrofómina. ¿Ya? Entonces, tricoderma está eliminando sus sustancias antibióticas o toxinas que van a impedir el desarrollo del fitopatógeno. Es un pequeño experimento en laboratorio, ¿no? En ambiente controlado, en placas Petri. ¿Qué más? Modo de acción de tricoderma. Una capa protectora sobre ellas, haciendo una simbiosis. El hongo se alimenta de los exudados de las raíces y al mismo tiempo la protege, reduciendo o eliminando las fuentes de alimento del patógeno. Ya hemos visto cómo actúa. Al ser un hongo antagonista, cualquier hongo patógeno que atraviese esa protección es destruido consumiéndolo y usándolo como alimento, como una barrera para prevenir la entrada de patógenos a las raíces y tienen capacidad para degradar compuestos dañinos como pesticidas, secuestran metales pesados. Entonces, si nos ponemos a analizar el uso de tricoderma en un suelo donde se estamos cultivando especies vegetales, esta va a proteger a las raíces. Cuando se coloniza tricoderma, que es un hongo antagonista, va a proteger a las raíces. Ahora muchos me dirán, pero ¿de dónde sale el tricoderma? El tricoderma era un habitante, o es un habitante natural del suelo. Simplemente, como les mencionaba al inicio, por malos manejos, monocultivo, depredación de bosques, mala aplicación de plaguicidas químicos de uso agrícola, ¿qué ha pasado? Que la población de tricoderma en diferentes especies en el suelo ha ido disminuyendo, ha ido menorando, se ha ido atenuando, se ha ido los hongos fitopatógenos que ocasionan las diferentes pudriciones radiculares en diferentes cultivos, todos lo sabemos, hortalizas, cereales, tubérculos, frutales, forestales, ornamentales, etc. La pudrición radicular o la famosa llamada chupadera que le decimos está presente casi en todos los suelos agrícolas del mundo, en mayor o menor medida, de acuerdo al manejo y al lugar donde estamos. Perdón. ¿Qué más podríamos resaltar acá? Es que, por ejemplo, algunas ventajas de la aplicación de tricoderma. Control eficaz de plantas, de enfermedades en plantas, amplio rango de acción, se propaga en el suelo aumentando su población y ejerciendo control. Esto ya lo hemos dicho, ayuda a descomponer materia orgánica, eso es muy clave, haciendo que los nutrientes se conviertan en formas disponibles en la planta, estimulan el crecimiento del cultivo porque posee metabolitos que promueven el desarrollo de las plantas,
pueden ser aplicados en compostaje, en materia orgánica descompuesta, para acelerar el proceso de maduración, favorece la proliferación de organismos benéficos, no necesita un plazo de seguridad para recolección de la cosecha. Investigaciones, acá quiero detenerme porque, por ejemplo, el uso de tricoderma, hay investigaciones que han determinado que tricoderma puede degradar plaguicidas o restos de plaguicidas que se quedaron en un suelo agrícola, llámese organoclorados, fan, pentacloronitrobenceno, aldrin y dieldrin, inclusive algunos herbicidas como trifluralin y glifosato. Entonces, el uso de el tricoderma tiene la capacidad, la propiedad de degradar estos restos de plaguicidas, de degradar esos enlaces químicos que todavía siguen presentes como trazas o como rastros en el suelo, que muchas veces son los mismos que son absorbidos por las plantas después de mucho tiempo. Y que si tú haces un análisis de resto de plaguicidas en un producto, ya sea un frutal, un cereal, un grano, tubérculo, vamos a seguir encontrando los restos de plaguicidas, ¿no? Por más que no sea aplicado en las últimas, no sé, 2, 3 campañas, hay casos que ya les contaré después si es que hay alguna pregunta sobre eso. A ver, continuando, disculpen. Acá tenemos un cuadro más o menos, bueno, es un cuadro, es una relación del hongo antagonista tricoderma en diferentes especies, ya sean Virex, Carcianum, Lignorium, Viride, Stromtaticum. Y al costado tenemos el patógeno control, la botritis, Rhizoctonia, Crinipelis, Fusarium, Sclerotium, Phytophthora, etc. Entonces, son de amplio rango. Algunos ejemplos: Tricoderma vinens para el control de moniliasis en cacao, Monileophthora roreri, que ya han hecho muchos experimentos en zonas como Satipo, Tingo María, San Martín. Tricoderma harziano, obvio, acá me olvidaba, Tricoderma no solo se aplica en suelo, también se aplica en parte del follaje, porque muchas de estas enfermedades, de estos hongos fitopatógenos, también actúan en la parte aérea de la planta, ya sean botones florales, cojines, brotes, hojas, ramas, etc. Por ejemplo, acá el uso de Trichoderma virens para el control de Monileophthora roreri, que ataca directamente la mazorca del cacao. Por ejemplo, quienes no han visto acá el moho gris en la etapa de cuajado, floración, ¿no? Ahí está metido Botrytis cinerea, uno de tantos, ¿no? Metacoletotricum. Control de esta enfermedad con Metarrhizium con Trichoderma harzianum, perdón, y muchos otros ejemplos. En lo que conlleva a la pudrición radicular, por mi parte y por experiencia del SENASA Junín, se ha aplicado para el control de pudrición radicular en cultivos como café, banano, cacao, cítricos, quinoa, hortalizas, alcachofa, maíz, etcétera, en condiciones de control de sustrato, por ejemplo, en viveros, invernaderos, tinglados, en producción forestal, en producción ornamental, en viveros frutales, en los sustratos, en tratamiento de los sustratos en palto, en las zonas de ceja de selva que tenemos en la región Junín, caso de Pariahuanca, Andamarca, Santo Domingo de Cobamba. Y en muchos cultivos, ¿no? Que se me viene a la mente, pero sería extenderme más. Si hay más preguntas, podemos conversar. Entre comillas, conversar, ¿no? A ver, continuamos con las bacterias antagonistas.
Bueno, acá simplemente son bacterias, ¿no? Ya no son hongos, ¿no? Es otro grupo. Las bacterias antagonistas es una alternativa de disminuir el daño a los fitopatógenos y las principales son las del género Bacillus, que presentan diferentes cualidades de aportación a la agricultura moderna como promoción de crecimiento radicular e inhibición de organismos. ¿Ya? Tenemos a Bacillus subtilis y Bacillus thuringiensis, que son los principales bacterias antagonistas. Ahora pasamos a continuación a otro grupo que son los microorganismos entomopatógenos. ¿Quiénes son ellos? Ya no son hongos contra hongos ni bacterias contra hongos. Estos son microorganismos que pueden ser hongos, la mayoría, que matan a insectos. ¿Cómo así? Lo vemos en la imagen. ¿Qué le pasa a este insectito? ¿Qué le pasa a esta broca? ¿Mm? No, no es que le ha salido barba negra, no, no, señores. Ya, no, tampoco lo que dice, ya. A ver, esta pelucía blanca, esta pelucía blanca que ven acá, es el hongo entomopatógeno. ¿Qué significa ento? Insecto, patógeno que causa enfermedad. Es un hongo que le causa enfermedad a los insectos. ¿Ya? Es un hongo que causa enfermedad a los insectos y produce posteriormente su muerte. Son seres microscópicos, hongos principalmente, pero también hay bacterias y virus, que causan enfermedades a los insectos plaga. Se debe considerar en un grupo especial a los hongos que causan la muerte de nematodos, fitoparásitos y ácaros plaga. Ese es otro cantar, pero ahorita les voy a explicar. Son un grupo de microorganismos ampliamente estudiados en todo el mundo, existiendo más de 700 especies de 100 géneros, los hongos entomopatógenos. Y los principales son los siguientes: Metarrhizium anisopilae, Beauveria bassiana. Bueno, Beauveria hay varias especies, ¿no? Bassiana, Brongniarti, Verticillium lecani, bueno, esta era la nomenclatura anterior, ahora es Lecanicillium lecani. Y acá hay otro grupo que es, por ejemplo, Phaeohyphomyces y Pochonia, que son hongos que causan la muerte a nematos, no a insectos, a nematos. Y ahorita vamos a ver ese grupo especial. Pero los que causan hongos, que causan la muerte de insectos plagas son Metarrhizium, Beauveria, Lecanicillium, los principales. Hirsutela es un honguito que causa la muerte a ácaros plaga, también lo voy a mencionar. Ventajas y beneficios. Bueno, casi como todos los anteriormente mencionados, no es tóxico para el ser humano, no crea resistencia, el costo es relativamente bajo, no deja residuos en los alimentos, no contamina el medio ambiente. Desventajas, por decirlo así, ¿no? Porque uno creería que todo es ventajoso. No, tiene sus desventajas, pero eso va a depender principalmente de la evaluación de plagas. ¿Cuáles son las desventajas? La acción es después de varios días. ¿Eso qué quiere decir? Que estos hongos entomopatógenos o estos hongos que causan la muerte de los insectos plaga no lo van a matar rápidamente. No es como un insecticida químico, no es como un plaguicida químico que lo mata por contacto, por shock instantáneo, si es que llega a tocarle o de acuerdo al modo de acción del plaguicida, ¿no? Pero es muy rápido. Es como una intoxicación veloz. ¿Ya? En cambio acá no, esto va a demorar porque tiene un proceso de penetración, reproducción y colonización que ahorita les voy a indicar con gráfico. La producción en nuestro país aún es incipiente debido a la poca demanda, pero eso sí va cambiando poco a poco. Generalmente todos los controladores biológicos o plaguicidas biológicos de uso agrícola, los controladores, se vienen usando más en la costa, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Por temas de mercado, certificaciones, pero acá también en selva central y en la sierra de nuestro país ya se viene difundiendo. Hay muchos agricultores que ya están haciendo uso de estos
productos, ¿no? Debe usarse en conjunto con otras acciones, su aplicación debe realizarse en las tardes y de noche. ¿Qué más? Condiciones climáticas. Los hongos entomopatógenos se encuentran en diversos ambientes. Las temperaturas presentes en los agroecosistemas varían entre 10 a 40 grados centígrados, los cuales no afectan a los hongos entomopatógenos. La cutícula del insecto tiene la humedad necesaria para iniciar el proceso de infección, ojo con eso, por lo que es necesario una buena aplicación para que las conidias se pongan en contacto con el insecto, pero para la esporulación sobre el cadáver del insecto se requiere que la humedad relativa sea superior al 80. Los entomopatógenos se conservan en el suelo por tiempos variables, pudiendo permanecer en el cadáver del insecto hasta encontrar un nuevo hospedero. Acá, ojo, les decía por qué. Porque las estructuras de este hongo que va a causar la enfermedad tienen que entrar en contacto con el insecto, con la cutícula. ¿Qué quiere decir la cutícula? La cutícula quiere decir, a grosso modo, es la piel del insecto, ¿no? Tiene que entrar en contacto con el insecto para que pueda empezar la infección. Y esto lo vamos a ver acá. Por ejemplo, modo de acción. Los hongos entomopatógenos actúan por contacto en los diferentes estadios de los insectos plaga. Las conidias, o sea, las estructuras de este honguito, plaga, produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, excretorio, etc. Es decir, que el insecto se enferma, obviamente, porque tiene un agente ajeno a su cuerpo y encima se está colonizando, ¿no? ¿Ya? Obviamente que nosotros sí podemos verlo, ¿no? Porque es un hongo y produce estructuras, micelios, que envuelven, incluso los momifican al final a los insectos plaga, ¿no? Pero quiero que me entiendan que, que podrían compararlo, ¿no? O sea, guardando distancia, ¿no? Es como el virus. El virus se reproduce, el virus se replica, ¿no? En cambio, acá el honguito entra en contacto con la piel del insecto y incluso en algunas veces ingresa y se reproduce, porque tiene estructuras sexuales. Se reproduce, empieza a crear estos micelios, estas capas blancas, estas capas algodonosas que vemos después ya cuando están muertos los insectos, y es interno y externo, afectando el aparato digestivo, nervioso, muscular, endocrino, etc. Acá tenemos, como les decía, una imagen. Disculpen un rato. Como les decía, acá tenemos una imagen didáctica para ver cómo es que trabajan estos hongos entomopatógenos. Supongamos que esto es un curculónide, ¿no? Un curculónide. La espora del honguito cae acá, germina en la superficie o también se produce la penetración, entra dentro del organismo del insecto plaga, lo coloniza, emite sus estructuras de reproducción. Al final los vemos ya así, ¿no? Ya totalmente inactivos o hasta muertos, con todas las estructuras en forma de pelusía blanca en su exterior, ¿no? Dentro de estos organismos entomopatógenos tenemos a Boveria bassiana, que es uno de los más famosos y conocidos y más usados. Es un patógeno natural de insectos. Sus esporas reconocen la cubierta del insecto plaga penetrando en su interior, dentro del cual liberan sustancias que lo digieren y lo destruyen. Si las condiciones ambientales son adecuadas, el hongo produce nuevas esporas en el exterior del insecto muerto, o sea que sigue su acción una vez que se haya muerto el insecto hasta cierto tiempo. Aunque el hongo actúa desde el inicio del tratamiento, su efectividad se observa a partir de los 4 días. Este hongo ha sido aislado de más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes, incluyendo plagas de cultivos de importancia económica en 1998. ¿Qué quiere decir eso? Que Boveria, por naturaleza, existe en los ecosistemas,
y es un hongo que de forma natural causa las enfermedades a muchos insectos. Entonces, como les decía, quizás en poblaciones de plantas cultivadas ha disminuido la presencia, por ejemplo, de Bovera baciana, ¿no? Por el mal uso de los plaguicidas químicos agrícolas. ¿En dónde más se usa Beauveria baciana? En el cultivo de plátano, por ejemplo, para el control del gorgojo negro, el gorgojo negro y el picudo rayado, el picudo negro, Cosmopolites y Metamacius. También para crucíferas, polilla de la col, algodón, para pulgones, para Mysis persicae, alfalfa, para gallinita ciega, botinos, anómala, flores, trips, arañita roja. Y acá es una imagen que les decía cómo queda los insectos después de la infección, ¿no? Prácticamente son colonizados en su totalidad en algunos casos, ¿no? Los insectos muertos por este hongo presentan una cubierta blanca, algodón, esporas del hongo, ¿no? Podemos ver acá una broca, un insecto adulto de broca del café hipotené, donde podemos ver en la entrada acá que la perforación que ocasiona este insecto, y se ha visto infectado por Beauveria, se coloniza todo y se puede ver algunas esporas en la entrada del cerezo, ¿no? Acá también ve muy conocida plaga del banano y plátano de selva central. Acá tenemos el famoso picudo negro, también en banano, y que también afecta a caña de azúcar, ¿no? Acá tenemos algún experimento en placa Petri, ¿no? Otro hongo otro hongo entomopatógeno es Metarrhizium anisopilae. Su acción es mecánica y enzimática. Después de la penetración en el insecto produce parálisis provocando la muerte. El proceso de invasión-muerte se divide en dos fases, una patogénica que se produce al inicio y se basa en el contacto con el tejido vivo del insecto, en la cutícula o la piel que decíamos, y la saprófita cuando el hongo completa su ciclo y se aprovecha de los nutrientes del insecto muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que el metabolismo o la actividad biológica de Metarrhizium anisopilae continúa una vez que haya muerto el insecto para completar su ciclo. Acá tenemos algunos ejemplos de Metarrhizium anisopilae. Los insectos infectados por este hongo se reconoce por presentar una coloración verde, a diferencia de Beauveria baciana, donde miramos los micelios como una coloración blanca, esponjosa, algodonosa. Acá lo vamos a ver con una tonalidad verde, ¿no? Con unos tonos verde pálido, ¿no? Acá tenemos algunos picudos rayados, una broca del café, una larva, un lepidóptero seguramente, parece un cortador de plántulas, algunos acrídeos, comedores, larvas, estas son larvas de la famosa gallinita ciega o del coleóptero, son varias especies ahí que están metidas, ¿no? En estado larval ellos comen y raspan las raíces. Acá tenemos a un Formicidae, ¿no? Una hormiga, podría ser atacefalotes quizás, que son defoliadores de cultivos tropicales, por ejemplo, ¿no? Lecanicidium lecani. Lecanicidium lecani es otro hongo que tiene acción entomopatógena. La enfermedad se desarrolla lentamente, los insectos asperjados con Lecanicidium lecani son capaces de producir descendientes antes de ser infectados, al tiempo que los insectos infectados son cubiertos por un halo micelial del hongo. El crecimiento micelial suele ser observado sobre patas, antenas de los individuos todavía activos que sirven para diseminar aún más la enfermedad, la cual se manifiesta sobre la superficie del cuerpo, pero raramente sobre el tórax o abdomen.
hasta después de la muerte, donde ocurre en la última etapa de la inversión de los tejidos internos. Acá vemos la acción de Lecanicidium lecani. Este hongo cubre con un micelio de color blanco a sus hospederos, rodeándolo como un halo, de allí que se le conoce con el nombre de hongo blanco de la corona. Acá podemos ver algunas especies, acá unas hormigas defoliadoras, por ejemplo, pero acá tiene una característica más Lecanicidium. ¿A qué me refiero? Que el Lecanicidium no solo va a ocasionar enfermedades a los insectos plaga, sino también tiene una acción antagonista con otros hongos. Por ejemplo, la más conocida es que Lecanicidium lecani, este hongo, tiene efecto antagonista con Emileia bastatri, que es la famosa roya del café, ¿no? Y acá podemos observarlo, ¿no? Hay chispas, un ratito. Ay, ¿qué pasa? Ya, acá. Ya, entonces, acá podemos observar el en vez de una hoja de un por el hongo Emileia bastatrix, que es la roya del café, como lo conocen allá, roya amarilla del cafeto en zonas de trópico, en selva central. Bueno, en todas las zonas cafetaleras, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando empezó los niveles de incidencia altísimos de roya del café en selva central y en todas las zonas cafetaleras del Perú, el ciclo biológico de la roya es velocísima. Entonces llegaban a fase 4, donde grado de severidad 4, donde recién aparecía acá el hongo Lecanicidium lecani, que es que es esta porción blanca que ven acá, ¿no? Es un halo blanco. A ver, continuamos. También les decía que hay hongos que, claro, obviamente matan insectos y también ácaros plaga, ¿no? Y este es el caso específico de Hirsutela thomsoni, que afecta a los hemípteros como pulgones, moscas blancas y ácaros. O sea, bueno, pulgones, mosca blanca son insectos, obviamente, ¿no? Entonces, pero si no, acá hacía la referencia a los ácaros, que es otro grupo, y que ha tenido muy buen control sobre todo con el ácaro del tostado, que es Phyllocoptrupta o leibora. ¿Y qué es el ácaro del tostado? Simplemente es un ácaro muy pequeño que ocasiona esta sintomatología en los frutos de los cítricos, sobre todo de la naranja Valencia, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver una planta o probar una naranja con esta sintomatología, ¿no? Se le dice ácaro del tostado porque la superficie de la cáscara de la naranja se ve como tostadita, no sé si lo ven, sí se ve bien, se ve como tostadita, parece quemadita, ¿no? Incluso eso le da un sabor más dulce, no sé si habrán probado, pero obviamente en los mercados especiales, cuando te piden naranjas de cierto calibre, ciertas características, color, grados, brillo, no puedes alterar nada, ¿no? Menos que esté la presencia de ácaros, ¿no? No sería inocuo y no sería eh, de una calidad presentable para el mercado, ¿no? Entonces, se ha usado mucho Sutella thomsoni. Tengo una experiencia ahí en campos citrícolas de Perené con con esta problemática, ¿no? Donde aplicamos el Sutella thomsoni. Ya, como les decía, son hongos contra insectos o ácaros también, y también existen bacterias, ¿ya? Bacterias que matan insectos. Ahí tenemos el grupo más famoso, que es el Bacillus thuringiensis, que controla larvas de lepidópteros, dípteros y coleópteros. ¿Ya? Bacillus thuringiensis es una bacteria que se usa bastante en el control biológico. Bacillus thuringiensis es un insecticida biológico más usado en el mundo. Esta bacteria se utiliza para el control de plagas de orugas o larvas, de polillas y mariposas, obviamente lepidópteros, heliotis, pie, limatriania, etcétera.
Este bioinsecticida es respetuoso con el medio ambiente, ya que su efecto sobre los humanos, la vida silvestre, los polinizadores y sobre muchos otros insectos benéficos es mínimo o casi nula. ¿Qué quiere decir? Es que es casi específico para el control de insectos plaga, en general lepidópteros en estado larval, ¿no? Y es muy efectivo, ¿no? Ahora, esto actúa por contacto, puesto que el Bacillus thuringiensis, sus presentaciones vienen líquidas y se aplica sobre la superficie de las hojas de las plantas cultivadas. Tenemos experiencia con alcachofa y algunas hortalizas, inclusive con quinoa, con buenos resultados. Y no solo viene en esa presentación, ¿no? En convenio con el Instituto Nacional de Innovación Agraria en la región Junín, el INEA tiene un laboratorio de producción de talco de Bacillus thuringiensis, que se le conoce como talco BT. Este talco de Bacillus thuringiensis se produce en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Santa Ana, donde tiene un laboratorio en convenio con SENASA, y el talco de Bacillus thuringiensis en polvo blanco, es como un talco, por eso se llama talco de Bacillus thuringiensis, y que se usa para el control de la polilla de la papa en almacén, ¿ya? Para la polilla de la papa en almacén, se espolvorea los tubérculos que van a ser almacenados para evitar el ingreso de la polilla de la papa, ¿no? Y así estar evitando que los agricultores usen, pues, productos químicos demasiado fuertes o que no están registrados para ese uso. No he visto incluso pastillas de productos químicos que lo ponen, lo disuelven, lo aplican, y a veces el agricultor lo tiene como en almacén, por ejemplo, ¿no? Y a veces siempre le sobra, ¿no? Lo que se sobra lo lava y se lo come, ¿no? De su papa frita. Pero está o no están los residuos del plaguicida que han adicionado al inicio del almacenamiento. Obviamente que sí, porque por más que lo laves, esa papa es una célula que sigue respirando y absorbiendo, intercambiando productos, sustancias del exterior al interior. Entonces, no es sano comerse esa papa, obviamente, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se hace en la sierra del Valle del Mantar, en las zonas que producen papa. Los productores que saben de esto lo adquieren, que ya lo saben o que han hecho la capacitación bien, lo compran y lo usan para almacenar sus papas, ¿no? Ya, también les hablaba un grupo de hongos que no mata insectos, no mata ácaros, pero mata nemátodos, por decirlo así, ¿no? Porque los parasita, para ser más específicos. Estos hongos benéficos para el control de nemátodos son dos especies muy conocidas, que es Phaeochelomyces lilacinus y Pochonia o Poconia clamiosporia. Phaeochelomyces actúa parasitando huevos juveniles y adultos de nemátodos de las especies de Melaudogyne, Pratylenchus, Tirlenchus y Globodera. Y Pochonia clamiosporia es un parásito facultativo de huevos de nemátodos de quiste y formadores de agallas presentes en el suelo, supresores de nemátodos. Su potencial como agente de control biológico para el manejo del Melaudogyne en sus diferentes especies se ha estudiado ampliamente. Entonces acá tenemos dos productos o dos hongos que actúan sobre los nemátodos fitopatógenos, ¿ya? Caso de Phaeochelomyces y Poconia clamiosporia, ¿no? En la derecha podemos apreciar una imagen de huevos parasitados por Phaeochelomyces, un acercamiento de 900X. Y el último grupo que vamos a mencionar de las características del control biológico son los nemátodos entomopatógenos. Estos ya no son hongos, estos son nemátodos. Hay nematos benéficos, sí, hay nematos benéficos. No todos son nemátodos fitoparásitos. Hay nemátodos que lo podemos usar en forma benéfica.
y le llamamos los nemátodos entomopatógenos. O sea, son nemátodos que causan la muerte a insectos plaga. En la actualidad, los nemátodos de la categoría taxonómica del Phylum, nemátodos vinculados con los insectos radítido, hetero, diplogasterido. Estas 5 familias son las principales, cuyas características tienen una gran habilidad para buscar insectos plaga, resultando inocuos al hombre y al medio ambiente, resistentes a productos químicos, factibles para emplearse en el manejo integral de plagas, rápida mortalidad del hospedante, o sea que si el nemátodo entra al insecto plaga, lo va a matar rápidamente, capacidad de actuar en forma sinérgica con otros entomopatógenos. Y acá tenemos alguna imagen microscópica de estos nemátodos, que son fitoparásitos, ¿no? Bueno, no, estos no son fitoparásitos, estos entran en insectos. Y el más conocido y más usado, que he tenido alguna experiencia, es Heterorhabditis bacteriophora. Pero ¿cómo se aísla Heterorhabditis bacteriophora? Se aísla en larvas de un insecto, de este insecto, que se llama Galeria meillonella. Y acá podemos ver esas larvas. Dentro de esas larvas está el nemátodo. O para la aplicación, estas larvas cuando ya están totalmente infectadas por el nemátodo, adquieren este color, ¿ya? Y se puede encontrar entre 12.000 a 300.000 nematodos por larva, las cuales se hace un procedimiento para disolverlos, para romper esta estructura, disolverlos en agua y aplicarlos al suelo. Con eso estaríamos terminando. Sé que creo que me he excedido del tiempo, pero no, estamos bien para absolver algunas preguntas. Ha sido una charla bien básica, pero también con algunos ejemplos y quizás algunos términos que no todos entendemos, pero que sí he tratado de explicarlos de la forma más didáctica o más clara posible. A ver, si hubiese preguntas. Guau, pues me han mandado como 10 hojas, guau. Vamos a poner 2 horas más. A ver, vamos a ver. Supongo que me escuchan, no tengo retorno. Ya. Stephanie Vilca Llerena. ¿El control biológico es solo para prevenir las plagas? ¿El control biológico es solo para prevenir las plagas? Bueno, esa es la pregunta de Stephanie. A ver, el control biológico no es solo para prevenir, es para prevenir y controlar. Pero obviamente eso va a depender de la evaluación de plagas. Si tú tienes un campo con niveles altos de infestación de una plaga insectil o niveles altos de incidencia o severidad de un fitopatógeno, no vas a usar control biológico en ese momento. El control biológico, mientras más preventivo sea, va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de acción y tiene un tiempo de reproducción y aplicación y control. No es como un químico que sea de shock. Entonces, el control biológico, mientras sea más preventivo, porque a las primeras poblaciones de las, ya sea insectos plaga o fitopatógenos, va a tener su acción ya establecido. Pero si tú lo quieres usar cuando ya es, no sé, el nivel de la plaga ha llegado a niveles altos de daño económico, ya no, pues ya no. Por eso, para eso existe el manejo integral de plaga. Ahí tendremos que usar un plaguicida químico para bajar la presión, la infección, la presión del inóculo, la población del insecto plaga,
para luego aplicar el control biológico y empezar de nuevo, ¿no? Entonces todo va a depender del estado fenológico y de las evaluaciones que hacemos en campo. Segunda pregunta, Elder O. Pinillos M. Ya. ¿Qué características debe tener el campo de cultivo para que los predadores puedan actuar eficientemente en el control de plagas? ¿Qué características deben tener el campo de cultivo para que los predadores? Está hablando específicamente de predadores. Bueno, ¿qué características tienen? El primero es que exista la plaga, ¿no? Porque los predadores tienen una relación directa con la presa, porque es un predador. Partimos del concepto de que un predador va a necesitar de la alimentación de este insecto plaga. Él no se alimenta, no es fitófago, la mayoría no son fitófagos, no comen hojas, no van a comer ramas, no van a comer flores, no van a buscar una presa, que es su alimento. Entonces, la primera condición sería que exista la plaga. Esa es la primera. Segunda, las condiciones medioambientales, pero obviamente o naturalmente, si existe la plaga, en ese ambiente, el controlador biológico, el predator, va a poder adaptarse. Porque es una relación dinámica ecológica, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras condiciones del medio ambiente, que exista la plaga. Nos vamos a la tercera pregunta que dice, Aurora, ¿qué puedo echar cuando entra el gusano a las papas y las hojas aparecen huequitos? Y también, ¿qué puedo hacer y qué puedo echar a la quinoa para que no entre esas plagas? Una pregunta acá, vamos a demorar, por favor, siquiera una media hora, a ver, por favor, acomódense. Mentira, era un chiste. Yo solo me río porque ni siquiera los puedo ver. Ya, a ver. Ya, primero, ¿qué puedo echar cuando entra el gusano a la papa? Primero, acá nuestra amiga Aurora nos está diciendo el gusano a la papa. Yo supongo que su principal problema son las larvas de gorgojo de los Andes, que a ellos le llaman el gusano blanco o la gusanera, ¿no? Ese puede ser el principal, lo que se me viene a la mente, ¿no? A excepción de las polillas, ¿no? Que es el principal problema. ¿Qué hago para el gorgojo de los Andes? Para el gorgojo de los Andes, obviamente tienes que aplicar el manejo integrado de plagas, ¿no? Primero, el gorgojo de los Andes es un insecto que tiene un ciclo de vida casi anual, entonces tendríamos que romperle el ciclo de biológico del gorgojo. Y yéndonos directamente a la pregunta, porque si sigo andando vamos a demorar más. Primero, preparación del suelo con anticipación. Tendríamos que preparar el suelo un tiempo antes del inicio de las primeras lluvias, para eliminar los terrones, eliminar plantas. Entonces, cuando nosotros hacemos la preparación del terreno con anticipación, estamos volteando el suelo, exponiéndolo a aves, sol, insolación, que pueden matar y afectar a las pupas del gorgojo de los Andes. Segundo, el gorgojo, ¿cómo llega a mi campo? ¿Cómo viene a mi campo? La pregunta que muchos agricultores se hacen. El gorgojo camina, ¿ya? El gorgojo no vuela, el gorgojo camina. Pero tanto camina, ingeniero, sí, recontra camina. Si alguien se iría a zonas donde son endémicas del gorgojo de los Andes, tú te vas de noche, están caminando. No lo ves porque de día no tienen actividad. El gorgojo camina de un campo infestado a otro campo. Entonces, una de las actividades que se hace es poner barreras alrededor de nuestro campo. Se usan plásticos, se usan zanjas una zanja pequeña, ¿no? Con agua, barreras con plantas trampa, ya para evitar que el gorgojo pase a mi campo, porque él va a caminar. Si tú pones barreras plásticas, y hay mucha información de todas estas tecnologías acá, tienen muchos manuales para el control del gorgojo de los Andes, ¿ya? Uso de barreras,
también preparación previa del suelo. Asimismo, el control cultural es el recojo manual. Muchas veces no sabemos ni dónde está el gorgojo, ¿no? El gorgojo de día está enterrado al pie de la planta, entre la estructura del suelo, está enterradito ahí, más su color ni siquiera lo ves de día. Si tú rascas de día, debe estar durmiendo. Llega la noche, ellos se levantan, suben al follaje, comen los foliolos, las hojas en forma de media luna y ahí hacen fiesta, ¿no? Comen, se aparean toda de noche como parecía a muchas personas, ¿no? Que no respetan la cuarentena. Es un chiste. Ya, entonces, si nosotros hacemos un recojo manual, cuando cae la noche vas con tu tinita, sacudes el follaje de las plantas en las tinas, vas a hacer un recojo manual de un montón de adultos, que son los que ponen luego pues, huevo posteriormente. Que agarras a una hembrita de gorgojo a 10, 20 hembras, ¿cuántos huevos pone cada hembrita? Tarea y les dejo. Estás haciendo el control. Control biológico. Ha habido ensayos para el control de gorgojo de los Andes con Beauveria burniardi, que es el que mejor ha resultado en su control, pero es muy, muy difícil replicarlo en campo porque muchos agricultores ya tienen el paquete tecnológico establecido, ¿no? Es muy difícil cambiar o sacrificar ni una pizca de rendimiento para introducir quizás eso lo hemos hecho a través de un ensayo, ¿no? Beauveria burniardi. Pero en nivel a gran escala, muy difícil, ¿no? El paquete tecnológico químico está muy arraigado en muchos productores por el mismo mercado, ¿no? Quizás si hay algún productor que tenga otro tipo de mercado se puede usar, ¿no? Pero esos son más o menos los métodos que te puedo decir para el control del gorgojo de los Andes. Y si vas a hacer aplicaciones químicas, por favor, con todas las medidas de seguridad de los CPP, dosificación y todos los manejos y usos adecuados que se debe hacer con los plaguicidas químicos, ¿no? Ya, hasta ahí me dice los gusanitos blancos, ya. Y las hojas que aparecen huequito. Las hojas que aparecen huequito ya no es el gorgojo. Las hojas que aparecen huequito es el famoso piqui piqui. O no sé cómo le dirán en tu zona, que es Epitrix. Hay muchas especies de Epitrix. O la pulguilla saltona, ¿no? Epitrix o pulguilla saltona. ¿Ya? Entonces a Epitrix también hay que ponerle trampas amarillas pegantes. Hay que eliminar plantas de la campaña anterior. Hay que evitar que cosechar sobre el suelo, hay que poner mantadas, hay que hacer preparación del suelo con antelación, ¿ya? Eso es para el control del piqui piqui. Pucha, que tengo. Y también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo echarle a la quinoa para que no entre esas plagas a la quinoa? La quinoa no, gorgojo no ataca quinoa, ¿ya? Piqui piqui tampoco. Acá hay larvas que atacan a la panoja, cortadores, raspadores de hojas, pulgones, záfiros. Es totalmente diferente, no vas a tener ningún problema. Pero si ves alguna plaga nueva o algo que no te parece tan familiar en la quinoa o que nunca lo has visto, te puedes acercar a cualquier oficina del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de tu región y hacer la denuncia de ocurrencia de plaga, porque una de nuestras actividades en el área de vigilancia, en una subdirección de vigilancia, es tomar esas denuncias, ¿no? Quizás estás viendo algo nuevo, algo que nunca has visto en quinoa, y qué está pasando. Entonces vamos, lo identificamos, diagnosticamos y te recomendamos en campo, y si no, podríamos mandar muestras al laboratorio para tener un diagnóstico eficiente y luego recomendarte algo, ¿no? De acá no sabría qué decirte, ¿no? Te imaginaría mucho para tratar de averiguar qué es, ¿no? No tenemos ni una foto, por último. Ya, eso es lo que le puedo decir a la amiga Aurora. Lo que seguimos es Abigail Alvarado Rojas. En mis plantas de limón he visto que hay moscas y las hojas están negras y puntos blancos en parte posterior. Guarda, he visto que hay moscas. Ahora, ¿qué moscas serán? Ya, si estás hablando que es un limón, puede haber mosca de la fruta, que es el díptero que más ataca a estos cítricos, ¿no? El limón.
¿ya? Ahora, mosca de la fruta está en todos los cítricos y en todo el Perú, ¿no? Va a depender de dónde me estaré escribiendo, de la costa o de zona subtrópico o valles interandinos, porque si es costa, lo más probable es que se sí, al Perú, ¿no? Y si es de valles intrandinos, trópico y subtrópico, lo más probable es que sea alguna especie de anastrefa, ¿no? Para ambos el control es fácil, ¿no? Bueno, no fácil, sino el más efectivo es el entierro de frutos. Si encuentras frutos caídos donde tú abres y ves las larvas de esta mosca, tienes que enterrarlo o compostarlo, no dejar que se quede el fruto ahí porque ahí completan su ciclo biológico, la mosca, y sigue reproduciéndose. Ahora, otra opción también es, siempre hay que hacer el manejo inteligentes, puedes usar el famoso Buminal, bueno, no creo que ya no hay Buminal, o alguna otra marca con el mismo ingrediente activo. Asimismo, tienes que hacer la poda, entierro de frutos. Supongo, hasta ahí me estoy imaginando que es mosca la fruta, porque no podría imaginar más cosas, ¿no? Que es lo más probable. Y las hojas que están negras, hojas negras, quizás te estás refiriendo a que las hojas están como una película negra encima de la hoja, como una calca negra, como un hollín negro. A eso quizás te estás refiriendo. Si ves eso, es el hongo fumagina, que no solo se ve en cítricos, se ve en naranja, se ve en palto, por ejemplo. Recuerdo que una vez fue un palto abandonado por andar. Nada, las hojas ya no parecían hojas, ¿no? Parecía un árbol negro, ¿no? O sea, todas las hojas estaban cubiertas por esta película negra, blanca, negra como una calca, como un hollín, y ese es el hongo de la fumagina. Pero, ¿qué hace el hongo de la fumagina? El hongo de la fumagina no aparece así nomás. El hongo de la fumagina aparece después del ataque de insectos picadores chupadores. O sea, al principio ese árbol, de limón en este caso que tú dices, ha tenido ataques de áfidos, lo más probable. ¿Qué hacen? Inyectan su estilete y absorben la savia, el jugo verde de las plantas, por decirlo así, ¿no? Entonces, al alimentarse, ellos hacen colonias, todo, y al alimentarse, botan y también excretan, exudan sustancias, ¿no? Heces, salivas, y en esas sustancias que quedan encima de la hoja viene el honguito de la fumagina. Coloniza en ese sustrato y se reproduce rápidamente. Entonces ahí empieza lo que es a cubrirse las hojas con la fumagina, ¿ya? Entonces lo más probable que antes de eso, antes de que las hojas aparezcan negras, eh, antes que las hojas aparezcan negras, has tenido ataques de áfidos o de cualquier insecto picador chupador, ¿no? Pero yo pienso que de áfidos, ¿no? Pero quizás has tenido otros insectos más, hay que evaluar eso. Entonces lo que te recomendaría es que primero hagas poda drástica, botes esos rastrojos o quemes esos rastrojos, compostes esos rastrojos, poda drástica porque los brotes vegetativos van a volver a salir. Entonces, haces esa poda y hay que controlar los pulgones, trampas amarillas, agua con aceite agrícola vegetal. Si es necesario después de una evaluación, hay que aplicar un plaguicida químico, bajar la presión o la población de estos picadores chupadores, principalmente áfidos, y después de eso recién podrías aplicar un controlador biológico. En este caso también se podría liberar lisoperla externa, ¿no? Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Juan Linares, en Cajamarca Senasa ha desarrollado los controladores biológicos. La pregunta es si se tiene mapeado el accionar por regiones, las plagas más... Sí, sí, claro, obviamente. Senasa está presente en las 24 regiones del país, más una dirección especial en el Brain y la dirección de Lima Callao, ¿no? Que ve toda la región Lima. Entonces, Senasa, en todas las regiones, hacemos acciones de la subdirección de control biológico, en mayor o menor medida, pero estamos ahí, en los diferentes cultivos, perdón, o los diferentes cultivos y los de importancia económica, ¿no? Me dicen si ha mapeado, obviamente que sí. Tenemos ese registro, tenemos el registro de los productores, las hectáreas y los cultivos en las que se viene usando. Es una información que tiene la subdirección de Senasa, ¿no? La pregunta es si se tiene, si se tiene acción alguna acción, sí, sí se tiene.
Si quieres más información, acércate a la oficina central de Senasa Cajamarca, ahí están los compañeros, y te van a dar la información. Estuve el año pasado por Cajamarca en una visita para ver algunas granaderías en Chota, Cajamarca. Aprovecho para mandarle un saludo al ingeniero Luis Albujar, un colega de Senasa. A ver, Hilda, ¿con qué puedo fumigar mis duraznos? Tienen como unas carachas blancas. El fruto que recién está formando se guarda. La verdad es que acá me hacen preguntas de todo. Ya tendría que imaginarme, ¿no? O sea, la verdad, este tipo de capacitaciones lo hacemos por ahora, ¿no? Junto con los compañeros de línea y Senasa, porque todos los compañeros de línea y Senasa salimos a campo, ¿no? A ver las cosas en campo. Es como que un médico no ve al paciente y te diagnostique por teléfono, por Zoom, ¿no? Es muy, muy difícil, ¿no? Acá tendré que imaginarme algo, ¿no? Lo más probable es caracha. ¿Qué le estarías llamando caracha? Porque a veces nuestro lenguaje coloquial es diferente en todas las regiones. No sé ni de qué región me estás escribiendo, pero fumigar a mis duraznos que tienen como unas carachas blancas. Bueno, durazno le da botritis, coletotricum acutatum, posiblemente sea un hongo que ha estado presente desde la floración y el cuajado, ¿no? Eso generalmente pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el durazno? Que si más no me equivoco es un caducifolio que bota sus hojas cada cierta temporada. Entonces estos honguitos como coletotricum, botritis, que ocasionan las pudriciones de los frutos cuajaditos de las flores, están ahí en el durazno. Bueno, no sé, acá escala ¿no? Yo le estoy hablando de una escala pequeña, porque en Junín hay duraznos en valles interandinos, en valles también duraznos, manzanos, ¿no? Entonces, como un y todas esas hojas, esas ramitas que se caen antes de la nueva brotación, tienen tienen la fuente de inóculo. Y si no lo eliminan, si no lo podas, si no sacas esos rastrojos en el huerto, en el traspatio, y todos los años vas a ver el mismo problema, ya sea en durazno, ya sea en ciruelo, ya sea en manzano. Es lo que te puedo decir según mi experiencia, ¿no? Ya, a ver. Nos escribe Lina Crisóstomo Cuyango. En el cultivo de tomate para el control de prodiplosis bajo casa maya, los insectos benéficos, estado de verano sin ningún o es mejor cambiar y emplear hongos no pues acá dice en el cultivo de tomate para el control de prodiplosis bajo casa maya los insectos benéficos trabajan en estado de verano sin ningún inconveniente o es mejor cambiar y emplear hongos entomopatógenos. ¿Qué tipo de hongos? Bueno, yo te recomendaría que si te están trabajando muy bien, no cambies ese pequeño ecosistema que estás manejando, ¿no? Porque es bajo control, ¿no? Bueno, no sé qué tan pequeño será, pero me dices que es bajo estado de verano, ya, ya. No, pues si tienes un buen control y efectivo, no cambies nada, hay que seguir nomás con ese control. No trates de experimentar con tu producción, ¿no? Sería lo peor, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro objetivo como profesionales es que los agricultores, los productores tengan más rentabilidad, ¿no? Si van a experimentar, experimenten con pequeñas áreas, ¿no? Si te está funcionando, bacán. Carmen Maribel Salcedo Velarde, ay, ¿cuál es el mejor controlador para... Ya, ¿cuál es el mejor control para Philognistis y Trail? Bueno, ahí lo dijimos ya, no recuerdo el nombre. Philognistis, está en la presentación. Vamos a recordarlo, creo que está en la anterior, ¿no? Eso lo dijimos en la presentación, ¿ya? A ver.
En la Kevin de Nilsson, Esquía Aguilar, en el tema de tricograma, ¿cuánto es la dosis para aplicar óptima? ¿Y cuántas colmenas es recomendable? ¿Cuántas aplicaciones por año? Bueno, esto sí va a depender, ¿no? Eso va a depender, ¿no? En el cultivo, ¿cuánto se libera de tricograma, ¿no? Puede ser entre 6 a 8, entre 100 a 200 pulgadas. Va a depender de la evaluación que hacemos en campo. Como, a ver, siguiente pregunta, Germán J. ¿Sería la aplicación más adecuada de control cabe en alfalfa? No se entiende acá. Kevin de Nilsson, otra vez, ¿Cómo retardamos? Kevin de Nilsson nos dice, ¿cómo retardamos el ciclo biológico de los insectos plaga? Ya que en su mayoría son de metamorfosis gradual para hacer mejor control de los enemigos naturales. ¿Cómo retardamos el ciclo biológico de los insectos plaga? A ver, ¿cómo hacemos eso? Sugerencias. Más que retardar el ciclo biológico de los insectos plaga, como todo insecto, su ciclo biológico va a depender de los factores climáticos, ¿no? Temperatura, humedad, ¿no? Entonces, todos los insectos, como cualquier ser vivo, está inmerso a las condiciones climáticas, ¿no? Hay algunas zonas donde el ciclo se acorta o se alarga, pero va a haber una fluctuación en un rango que quizás no se pase de ese rango, ¿no? Pongamos, ¿no? 10 días no sé si han visto los ciclos biológicos de las plagas agrícolas, estado larval entre 10 a 12 días, o sea, siempre te dan un rango, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros retardar el ciclo biológico? No lo podemos retardar, nosotros no manejamos el clima. Lo que podemos hacer en los insectos plagas es cortarle el ciclo, ¿no? Cortarle el ciclo, ¿no? Cortarle el ciclo con un control, ¿no? Con una recolección, con una remoción de suelo, con una poda, cortarle el ciclo biológico para que ya no siga teniendo descendencia, eso sí se puede hacer. Pero disminuir su ciclo biológico, no. Dice Germán Gómez Forero, yo uso tricoderma para fusarium, bueno, supongo que para la producción radicular, en maíz, y me ha dado excelentes resultados. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Tricoderma para fusarium, ¿sí? ¿Qué tipo de maíz será? ¿Maíz amarillo duro? ¿Maíz amiláceo? Pero bueno, es igual, ¿no? Mientras el suelo tenga fusarium, hay que aplicar tricoderma. ¿Qué especie de tricoderma habrá aplicado nuestro amigo Germán Gómez? Seguramente el parcial, pero vamos a ver, ¿no? Es un buen... ¿En qué etapas? Raúl Vega nos dice, ¿en qué etapas de la planta es aconsejable la aplicación de tricoderma? ¿Cómo debería hacerse esta aplicación al suelo? ¿Cuál es la dosis que recomienda, por ejemplo, para tomate? Ya, a ver, ¿en qué etapas de la planta es aconsejable la aplicación de tricoderma al suelo? Entonces, él se supone que él quiere evitar las producciones radiculares, supongo, porque me dice al suelo. Entonces, el tricoderma, ¿en qué época se debe aplicar? Como les decía, mientras con más antelación lo haces, es mejor, ¿no? Es mejor. Ahora, si tienes una producción controlada, donde manejas el sustrato, con mucho más razón, ¿no? Pero me dice que él es para tomate, seguramente en campo definitivo. ¿Cómo se debería hacerse esta aplicación en suelo? ¿Cuál es la dosis? Y la dosis es, bueno, la dosis que se recomienda va a depender de la presentación, ¿no? Hay presentaciones de tricoderma, ya hay presentaciones de tricoderma de algunos productos, de algunas empresas que vienen en sobres de 200 gramos y se aplica esos 200 gramos con una dosis para 200 litros de agua, es en polvo soluble. ¿Ya? Entonces ya con el agua, con el producto teniendo en agua hay que aplicarlo al suelo y va a depender en qué etapa de la producción de tomate estás aplicando, ¿no? Lo más aconsejable es al cuello de la planta, mojando toda la parte de la rizósfera superficial, cambiando un poco la boquilla de la mochila para que chorree y penetre la rizósfera.
Ahora, en algunas otras producciones le ponen pues al fondo de las líneas antes de la siembra o el trasplante, en fondo de hoyos cuando es un frutal, en fondo de surco cuando van a hacer una siembra por surcos. Entonces, mientras sea con antelación, mejor, pero lo puedes aplicar en cualquier momento donde la producción radicular no esté por altos niveles, ¿no? Que ya te está ocasionando pérdida económica, pero siempre la prevención, ¿no? Dice Juan Manuel Carlos Vargas, ¿algún estudio en cultivos de granadilla con controladores biológicos? Si lo hubiera, ¿cómo haría la aplicación de acuerdo a su fenología? Bueno, personalmente, bueno, hay estudios, no digo que no haya, no hay un montón, pero personalmente en lo que he visto en granadilla, Quina, por ejemplo, la fumagina, terrible la fumagina que acaba con muchas áreas de ganadería por las zonas de Chanchamayo con Jauja, por ejemplo, en Monobamba, por todas esas zonas he visto granadillas ya casi abandonadas con fumagina, he visto granadillas en Santo Domingo, en Junín, pero ya prácticamente algunos agricultores lo han abandonado, ¿no? Y ahí he visto que hay una alta incidencia de picadores chupadores, ¿no? Obviamente, porque vemos que la fumagina ya ha colonizado todo. Entonces, para picadores chupadores, esos insectos, hay que, sobre todo para áfidos, hay que liberar a crisoperla externa, previa evaluación, y lo que es la pudrición radicular, que es fuerte en suelos arcillosos, hay que tener mucho cuidado para esos frutales en suelos arcillosos, porque rápidamente la pudrición radicular, ya sea Phytophthora, Rhizoctonia, cualquiera de ellos, te va a atacar. Entonces, eso primero hay que evaluar el tipo de suelo y luego hay que usar bastante materia orgánica y aplicación de tricodermo para evitar las pudriciones radiculares, ¿no? Es lo que le puedo decir de acuerdo a mi experiencia. Controladores biológicos, ya, algunos. Podríamos hablarnos de los nematos, entomopatógenos, bueno, ya lo expuse. No está muy difundido, pero heterorhabditis es el único que se ha usado. Hemos hecho un ensayo, se va a seguir haciendo los ensayos. Lamentablemente con esta pandemia hemos paralizado algunos para el control de nemátodos en papa con este tipo de, perdón, para el control de eh, eh, que acá me equivoqué. Dice, hablando de los nematos entomopatógenos, claro, heterorhabditis para el uso de nematos entomopatógenos, ya, claro. La verdad no hemos aplicado todavía eso en esta región Junín. Estábamos haciendo algunos ensayos, pero con esto de la pandemia hemos paralizado, pero se va a retomar seguramente algunos ensayos con nematodos entomopatógenos. Pero algunas otras regiones sí han trabajado con esto. Y si quieres más información, solo escríbenos al SENASA de tu región y te vamos a entregar más información. Sí, porque muchas regiones tienen diferentes cultivos, diferentes climas, diferentes pisos altitudinales, y entonces hay regiones que han trabajado y algunas no, ¿no? Entonces, esto del uso de los nemátodos entomopatógenos, aquí en la región Junín todavía no es muy difundido. Acá lo que se ha usado más son hongos antagonistas, especies de tricoderma. Hemos usado insectos benéficos, liberación de trichograma como parasitoides, hemos liberado crisoperlas para control de áfidos en diferentes cultivos, ¿no? Quinoa, cítricos, palto. Ya. Pregunta, Ovidio Mejía nos dice, ¿existen algunos resultados del uso de estos hongos benéficos para el control de Fusarium en plátano? Sí, Fusarium se usa tricoderma se usa para el control de Fusarium, ya, pero eso sí hay que usarlo no hay que esperar que Fusarium avance, porque Fusarium es muy agresivo en plata nacional. Ahí tenemos que hacer mucha prevención y un manejo integrado, ¿no? Como sacar colmos desinfectados, mucho trabajo cultural y también preventivo con el tricoderma, que sí, en las escuelas de campo de cultivo de plátano,
que tenemos en Chanchama y Satipo, sí, muchos agricultores han probado y han usado con buenos resultados el uso de diferentes especies de tricoderma para el control de fusario. Ahora acá hay que tener mucho cuidado con fusario, ¿no? Porque tenemos una raza de fusario, la raza 4, que no está presente en el Perú. Entonces, cuando se trata de plátanos, por favor, nada de estar trayendo material vegetal, sobre todo de Ecuador, Colombia, ¿no? Por esa zona que en Colombia ya ha habido un reporte de fusario muy perjudicial, ¿no? Es una cuarentenaria no presente en el Perú, pero siempre vale la aclaración, no hay que estar trayendo material vegetativo de otros sitios, ¿no? De otros países. Pero sí se ha usado. Se ha usado el tricoderma en sus diferentes especies, Fascianum viridiviren, para el control de fusario en plata. No hay más preguntas, espero haber aclarado algunas dudas. Como entenderán, como comprenderán, no es una capacitación donde se pueda hacer interacción, mostrarse una foto, una muestra o hacerlo en campo, ¿no? Que sería mucho mejor, ¿no? No hay mejor control que previo diagnóstico y evaluación, ¿no? Eso nunca lo olviden, ¿no? Si fallamos en el diagnóstico, fallamos en todo. Entonces, hay veces, cuando me preguntan cosas así, hay que imaginar, ¿no? Por ahora estamos así, ¿no? Por la pandemia, tenemos que imaginar un poco. Pero ya más adelante, si hay oportunidad, se pueden hacer las capacitaciones en forma presencial, práctica, ¿no? Acérquense a las oficinas, cuando salimos al campo también, las oficinas del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que también tiene centros de diagnóstico de plagas agrícolas, el mismo SENASA, estamos para atender a nuestros usuarios, que son ustedes, los productores, los agricultores, ¿no? Y para ir al rincón más alejado y ver cuál es su problema que tienen, ¿no? Cuál es el origen de quizás algún problema, ya sea fitosanitario o de otra índole en sus cultivos, ¿no? Para mejorar la producción agrícola de nuestro país, ¿no? Si no habría más que decir, dar gracias a los colegas, a los compañeros de línea, por realmente reiterarles mis agradecimientos y estamos para trabajar en equipo. Muchas gracias, hasta luego.